Hola, ahora comenzamos con el desarrollo teórico del módulo 2, que tiene que ver, digamos, con la ética aplicada a las organizaciones, y en particular a lo que se refiere a las organizaciones empresariales. En el módulo 3 vamos a ver la parte de la ética aplicada, pero al campo profesional específicamente. Ahora nos vamos a centrar en las organizaciones. Nosotros sabemos que en la vida contemporánea gran parte de nuestro tiempo o de nuestra vida transcurre en el marco de organizaciones. Digamos, vivimos, diría Walling, en una sociedad de organizaciones. Pasamos tiempo en nuestra casa, pasamos tiempo en la calle, pero cuando hacemos un balance vemos que gran parte del tiempo, si no la mayoría, lo hemos pasado dentro de nuestras organizaciones, ya sea educativas, de trabajo, empresariales, etc. Por lo tanto, la ética organizacional es una ética que ha pasado a ser decisiva para la calidad de vida y el modo de vida de las sociedades contemporáneas. Lo que vamos a definir, digamos, es primero las organizaciones y cómo estas organizaciones tienen, digamos, marcos la vida de las organizaciones y nuestra vida dentro de las organizaciones transcurre en marcos. El primer marco es lo que se conoce como marco ético-cívico, por decir un cierto marco de ciudadanía o marco político, que ahí vamos a referirnos directamente al concepto de ética de mínimos, digamos. Y por supuesto, este marco ético-cívico influye en la organización y condiciona, digamos, aún internamente a la organización. Es decir, toda organización debe tener en cuenta el lugar en donde está y la ética cívica de ese lugar. Pero además de tener en cuenta los usos y las costumbres o la moralidad cívica del lugar donde está asentado, hay otro plano que tiene que ver con un nivel más universal, que es propiamente el de la ética de mínimos. Y en esto vamos a ver la importancia que la organización tenga en cuenta ciertos principios que son principios mínimos y que se consideran universales. En segundo lugar, vamos a ver lo que se conoce el marco ético-económico, que concretamente es la cuestión o el problema del modo de producción, en el caso contemporáneo el capitalismo, y su relación con la ética. Es decir, cómo los teóricos de la economía, es decir, los economistas, el ejemplo, digamos, Adam Smith, digamos, el creador de la economía política, han planteado las relaciones entre la ética y la economía capitalista. Es decir, un tema ampliamente polémico. Es posible, hay conflicto, hay compatibilidad, hay una incompatibilidad absoluta. Bueno, en los distintos autores vamos a ver cómo van tratando de resolver o de proponer una cierta compatibilidad entre un sistema económico y cuestiones de orden ético-normativa general. Finalmente, nos vamos a referir a la gestión, a lo que es la cadena de valor y a los impactos sociales externos de la organización, es decir, lo que serían algunos aspectos vinculados con lo interno, en un contexto que se conoce como post-taylorista respecto a la organización, el modo de organización, es decir, donde las jerarquías absolutamente verticales, el estilo autoritario de gestión, ha dado lugar a un paso donde la autogestión, la autorregulación, digamos, del individuo es la clave de la nueva organización. Es decir, toda organización post-taylorista apunta precisamente no a una imposición, sino a una internalización y a una autorregulación de los individuos en lo que hace al funcionamiento, digamos, de una empresa.
Bien, vamos a hablar entonces, la ética aplicada es una parte de la ética. ¿A qué se refiere la ética aplicada? Bueno, es la fundamentación, digamos, de la aplicación. O sea, la fundamentación, una reflexión sobre los fundamentos, los por qué o cómo también, se toman principios generales y se los aplica debidamente a campos concretos, ¿sí? Por lo tanto, la ética aplicada es una reflexión sobre o una fundamentación sobre la aplicación de estos principios generales a situaciones o a organizaciones específicas. Como dijimos, nos vamos a ocupar de organizaciones, y en segundo lugar de la profesión. Como ejemplo, decíamos, bueno, una ética aplicada también puede ser la ética aplicada al campo de lo público o al campo político. Este campo lo vamos a mencionar, pero no lo vamos a tratar. Por lo tanto, distinguimos el marco ético cívico, y ahí vamos a tratar la ética de mínimos, la idea de ciudadanía, de pluralismo moral y particularmente el concepto de la ética de mínimos que tiene que ver con los derechos humanos. Esto es, digamos, un encuadre ya más específico de la acción, de las organizaciones en las sociedades contemporáneas. Respecto al marco ético-económico, vamos a plantear la relación entre el capitalismo y la ética, la idea de sociedad postcapitalista, de algunos autores, y la organización post-taylorista, digamos, de la empresa. Finalmente, vamos a hacer referencia a lo que es específicamente la ética empresarial. Y concretamente vamos a plantear, en base a lo que hemos visto anteriormente, si, como dice Adela Cortina, la ética empresarial es una necesidad, digamos, o es una mera cosmética, es decir, una especie de artificio publicitario para, en definitiva, incrementar las ventas, las ganancias, las utilidades, y sin que eso obligue a la empresa a tener una actitud o un cambio de conducta en el sentido de una conducta éticamente válida. Ahí vamos a distinguir también lo que son los bienes internos y los bienes externos de la empresa. Avancemos entonces con la ética cívica o ética ciudadana, esta ética de mínimos. Para que esto se entienda, digamos, hay que distinguir la ética de máximos de la ética de mínimos. El gráfico, el PowerPoint es bastante preciso en cuanto que hay que entender esta distinción para entender a qué se refiere la ética de mínimos. Digamos, básicamente la ética de máximos, digamos, implica que alguien puede tener derecho a definir lo que es el bien o la vida buena, es decir, un individuo. Un individuo tiene derecho a definir una concepción del mundo, una concepción del bien y de la vida buena. Ahora, habíamos adelantado en el módulo 1 este problema porque es un problema serio y decisivo. El problema está cuando, por ejemplo, el Estado considera que tiene derecho a definir sustancialmente, materialmente, un estilo o un modo de vida bueno, un modo de vida bueno. ¿Cuál es el problema? Cuando el Estado lo define, inmediatamente se corre el riesgo de que el Estado imponga a los individuos, digamos, una concepción del bien, una concepción específica del bien. Concretamente, Adela Cortina estaba pensando en esta ética, en esto como ética de máximos, es decir, una comunidad toda que tiene una sola concepción del bien, digamos, y que a través del Estado se le impone a los individuos. Estaba pensando en el caso del Estado franquista español, década del 40, década del 40, 50, donde a partir de una definición, digamos, de una orientación católica del Estado español, a partir de allí se entiende que los individuos deben cumplir con las normas de ese específico estilo de vida. Eso es el caso, digamos, que menciona Adela Cortina como un caso de imposición de un concepto de bien o de una concepción del mundo a los individuos. Por lo tanto,
la cuestión es la siguiente. La ética de máximos para estas concepciones, ¿quién tiene derecho a ética de máximos? Bueno, los individuos, no los estados. Es decir, yo puedo definir una concepción del bien o de la vida buena, pero no puedo, por supuesto, imponerla a los demás. Y tampoco es válido que el Estado pueda definir esta ética de máximos. Por lo tanto, la ética de mínimos entiende que cada individuo puede tener su propia concepción de lo que es el bien y que a su vez existen ciertos valores mínimos comunes a todos los ciudadanos. Esta ética de mínimos se basa en los principios de la Revolución Francesa, que como ustedes saben se hizo en 1789, en Francia por supuesto, y bajo los principios o el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Por lo tanto, el fundamento de esta ética mínima son los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Básicamente se trata de una ética, digamos, de pluralista, ¿sí? Pluralista, que resguarda, digamos, la libertad, digamos, negativa del individuo, es decir, entiende que el individuo no debe tener impedimentos para poder vivir o definir su concepción de bien, mucho menos impedimentos estatales o de otro tipo. En segundo lugar, es una ética de ciudadanos, en el sentido de una ética moderna, no es una ética de súbditos, como serían algunas éticas tradicionales. Y, digamos, es una ética de la modernidad, no es una ética del medioevo o de la antigüedad, sino de la modernidad. Entiende que o se basa en el principio de la tolerancia, pero no una tolerancia pasiva, simplemente dejar que el otro sea, sino una tolerancia activa, es decir, comprometerse para que el otro pueda ser también o vivir la vida que pretende o su concepción de vida. Y finalmente tiene el principio del ethos dialógico, es decir, esta idea que los conflictos deben resolverse a través de la argumentación y no a través de la violencia. Es decir, este es otro de los componentes de la ética cívica. Como parte de esta ética de mínimos, el ejemplo más acabado son los derechos humanos. Los derechos humanos se dividen en al menos 3 generaciones y hay otras 2 generaciones, una cuarta y una quinta, que es más discutido, pero ya se está hablando de una quinta generación de derechos humanos. ¿Cómo se entiende las generaciones de derechos humanos? Bueno, hay una primera generación se basa en un valor de la Revolución Francesa, que es el valor de la libertad, y se refiere a los derechos humanos a las libertades políticas y civiles, es decir, cuando todos somos reconocidos como iguales, digamos, y ya no hay súbditos, ya no hay siervos, etc. Esa es una primera generación que se refiere a la libertad y a la libertad política. Básicamente la libertad política es esto, es que bueno, somos interpretados todos como iguales y que tenemos o podemos tener acceso, por ejemplo, a magistraturas, cargos de gobierno, etc. O sea que la primera generación se vincula con el principio de la libertad. La segunda generación se vincula con el valor igualdad y ya se refiere a la búsqueda de derechos sociales y económicos. Ahí vienen las discusiones por la diferencia de riquezas, la justicia social, digamos, las grandes etapas de la humanidad donde la justicia social ha sido, digamos, el núcleo de la confrontación o de los posteriores acuerdos. La tercera generación se refiere al valor solidaridad, o sea, libertad, igualdad, solidaridad. Aquí entran, por ejemplo, los derechos humanos vinculados con el medio ambiente. ¿Por qué se relaciona medio ambiente con solidaridad? Bueno, por supuesto porque cuando estamos hablando del cuidado del medio ambiente, estamos hablando de los derechos, por ejemplo, de las futuras generaciones. Es decir, depredar el medio ambiente en la actualidad significa que nuestros descendientes, digamos, no van a tener el medio ambiente que tenemos nosotros. Por lo tanto, todos los derechos medioambientales que hoy en día están fuertemente vigentes y cada día tienen más incidencia en las organizaciones,
tiene que ver con este principio de solidaridad. ¿Hacia quién? Hacia el resto de nuestros semejantes y hacia las generaciones futuras. Finalmente, respecto a la cuarta y a la quinta generación, digamos brevemente lo siguiente. La cuarta generación se refiere al derecho a ser diferente. Por ejemplo, ha habido casos de objeciones de conciencia para hacer, por ejemplo, el servicio militar, donde no se quiere hacer el servicio militar porque se le exige una transfusión de sangre cuya religión a un individuo no se lo permitía. Entonces eso genera una discusión sobre cuáles son los límites del Estado y en particular el derecho del individuo a negarse, por ejemplo, a prácticas que considera reñidos con su moralidad. Finalmente, la quinta generación es el derecho a la identidad y tiene que ver aquí sí fuertemente con lo que es, lo vamos a ver en el último módulo, a partir de los descubrimientos científicos y técnicos. Concretamente la cuestión del genoma humano, mapeos genéticos, todo lo que tenga que ver con la preservación de embriones, en fin, toda una problemática que se ha enmarcado dentro de lo que es la bioética. Esta es la quinta generación, que es la que se está discutiendo hoy en día fuertemente y que tiene que ver con el valor del derecho a la identidad. Bien, en esta parte vamos a avanzar sobre el segundo marco. Hemos visto el marco ético-cívico de las organizaciones y de la ética empresarial, y ahora vamos a ver el marco ético-económico, tanto de las organizaciones como de la ética empresarial. Aquí tenemos la relación en general de la ética con la economía moderna, que definimos genéricamente como capitalismo, y la referencia es fundamentalmente a autores vinculados a la economía, no son, digamos, personas dedicadas específicamente a la reflexión ética, sino son más bien economistas hablando sobre algunas consecuencias del capitalismo. En ese sentido, la sociedad conocida como capitalista se define por la existencia de dos factores de producción. Ustedes saben que para la economía política la riqueza de una sociedad se explica a partir de los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Pues la tierra, el capital o el trabajo. Es decir, de allí viene la riqueza que pueda tener una sociedad. En el caso del capitalismo viene marcada por la primacía de dos factores de producción, como son el capital por un lado y el trabajo por el otro. Y la conflictividad, digamos, al menos del siglo XX, en el marco de la sociedad capitalista, se da a partir de la conflictividad entre el factor trabajo y el factor capital. Algunos autores, y estoy pensando en Peter Drucker, que hablan de una sociedad postcapitalista, agregan un elemento a esta reflexión. Además de los factores tradicionales, tierra, capital y trabajo, agregan un cuarto factor de producción que genera riqueza en las economías contemporáneas, que es el factor, digamos, del conocimiento. Algunos lo llaman información, pero en definitiva parte de la base que aquellas economías que han tenido una fuerte innovación tecnológica, una fuerte inversión en conocimiento, en formación, digamos, son economías que se han ido, al menos desde el punto de vista, digamos, puramente económico, sin hacer referencia a otros tipos de cuestiones como calidad de vida, ética, etcétera, pero al menos desde el punto de vista económico se han despegado materialmente de otras sociedades que no han hecho el mismo esfuerzo en el desarrollo de conocimiento, de información y de tecnología. Por lo tanto, para estos teóricos de la sociedad postcapitalista, el postcapitalismo, más que con la abolición del capitalismo, como al menos había previsto Karl Marx, tiene que ver con una sociedad en el cual el conocimiento y la información generan economías de la información, economías del conocimiento, y que, bueno, marcaría una nueva faceta en el capitalismo. Por lo tanto, volviendo al siglo XX, se había definido
la conflictividad central como la conflictividad entre el capital y el trabajo. Y eso explica mucho de la historia reciente de los últimos 100 años. Respecto a la relación de la ética con el capitalismo, hay diferentes enfoques. Básicamente el enfoque de la ética de mínimos o de la ética de la comunicación plantea el siguiente dilema. Una ética debe legitimar, o sea, justificar el capitalismo, o una ética debe apuntar a transformar el capitalismo en un sentido, por supuesto, superador. Bueno, la posición de Adela Cortini de la ética mínima es que, lejos de legitimar el capitalismo, una ética debe tender a transformar el capitalismo, es decir, ver en definitiva todas las fallas posibles y operar en función de eso. O sea que la idea es una idea transformadora. El antecedente al menos teórico, uno de los antecedentes más importantes de esto, por supuesto, está en la obra de Max Weber. Max Weber escribe un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, y que parte del siguiente supuesto, de la siguiente idea. Es decir, para Max Weber, digamos, las creencias de los individuos crea o produce una realidad, o produce realidades. ¿Qué significa esto? En el caso de los orígenes del capitalismo, él cree que las creencias éticas, concretamente la religión y las creencias religiosas y las creencias religiosas protestantes, van a ser un factor decisivo en la creación del moderno capitalismo. ¿Por qué? Bueno, básicamente con la idea de una racionalización de la vida que obedece en realidad a propósitos religiosos, es decir, una vida ascética, quiere decir una vida disciplinada, una vida que no pretende los valores mundanos, sino que se enfoca a valores trascendentes y que renuncia, digamos, a la mundanidad. Es decir, toda esta ascética va a ser central en los orígenes del capitalismo, porque se va a volcar en una ética del trabajo, de la disciplina y del rigor, que va a terminar produciendo empresas, organizaciones de altísimo nivel de disciplinamiento y de altísima eficacia y productividad. Es decir, para Max Weber la ética del capitalismo estaría allí en la parte, como supuesto, digamos, en los orígenes del capitalismo. ¿Qué sería el capitalismo? Sería una especie de efecto no intencional de estas éticas, ¿sí? Por lo tanto, las creencias religiosas protestantes, según Max Weber, son precursoras del capitalismo. Bueno, el capitalismo tiene, por supuesto, un sector social que es la burguesía, que son los poseedores, digamos, de los medios de producción, los dueños propietarios, al menos en el capitalismo clásico, de las fábricas. Hoy en día la cuestión de la propiedad está bastante más repartida, en el sentido que hay sociedades anónimas donde hay accionistas, hay siempre accionistas mayoritarios, pero la propiedad se ha despersonalizado bastante, sobre todo en las grandes empresas. Pero básicamente el capitalismo supone un actor que es la burguesía y por lo tanto el burgués. En segundo lugar, para la economía neoclásica, y particularmente para la idea de Adam Smith, el capitalismo se rige por o la economía, y la economía de mercado particularmente, se rige por una ley o una legalidad que no es una ley a la cual estaban habituados a hablar, al menos los hombres, en el siglo XIX, o ya un poco más en el siglo XX. Son leyes que son de tipo económico, es decir, no son leyes morales, no son leyes jurídicas, no son leyes religiosas, sino que se empieza a hablar de leyes económicas como oferta-demanda o la famosa mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado es un concepto sumamente interesante que tiene que ver o nos relaciona con el cuarto factor del capitalismo que genera, digamos, la discusión de fondo. En concreto, lo que va a plantear Adam Smith es que el empresario, el burgués, que busca
a través de su acción o de su actividad económica, obtener riqueza o utilidad, es decir, que tiene una acción egoísta o intencionalmente lo único que pretende es obtener utilidad. Bueno, lo que va a decir Adam Smith respecto a este individuo o a este burgués, que lo único que pretende es obtener ganancias a partir, por ejemplo, de producir cosas, pueden ser sillas, cámaras, computadoras o lo que sea, lo que él va a decir es que esa acción que puede ser vista desde una ética como acción egoísta, en realidad no es una acción negativa para la sociedad, no es una acción, sino que ese empresario, ese burgués, digamos, con su acción egoísta, sin quererlo, o sea, no intencionalmente, estaría promoviendo la prosperidad colectiva. ¿Por qué? Porque si bien quiere subjetivamente obtener, supongamos que sea así, quiere obtener ganancias, o ese es su objetivo, digamos, sin quererlo, está proporcionando un producto, un servicio que la sociedad requiere, está generando fuentes de trabajo, está generando un efecto multiplicador en la economía, por lo tanto, no intencionalmente estaría promoviendo la prosperidad colectiva. Es decir, esta es la famosa idea de la economía neoclásica y de Adam Smith, donde en definitiva sostiene que no existe conflicto entre el bien individual de cada uno de nosotros y el bien colectivo. O sea, están armonizados para la posición de Adam Smith. Después vamos a ver que hoy en día está en discusión esta armonía, esta armonización entre el bien individual y el bien colectivo. Es decir, lo que hoy sabemos y que probablemente sabían antes también, es que la búsqueda irrestricta de la utilidad o del beneficio propio no produce no intencionalmente la prosperidad colectiva, sino que produce precisamente un resultado social, digamos, que se conoce como negativo o subóptimo. Es decir, acá tenemos el cuarto aspecto que tiene que ver con el principio de la utilidad. Es decir, cuando medimos los resultados de una acción como la que recomendaba Adam Smith, que es una acción puramente egoísta, y decía que la burguesía, siendo egoísta, generaba no intencionalmente la prosperidad colectiva. Hoy sabemos que eso no es así, que puede ser así en algunos casos históricos, como sería el caso de Inglaterra, que era el caso en el que estaba pensando Adam Smith, pero que en otros casos esas conductas determinan un resultado social negativo, es decir, es lo que se conoce como la tragedia de los comunes, que bueno, excedería nuestro tema profundizar. Allí está de por medio la reflexión de un premio Nobel de Economía como el economista Nash, que precisamente va a discutir y a refutar esta idea de Adam Smith de que no hay conflictividad entre el bien, la búsqueda del bien particular y la búsqueda del bien colectivo. Bueno, esto hoy en día se entiende que no está tan armonizado. De allí la necesidad de instancias como el Estado. Y acá vienen los enfoques actuales. Digo, esto que el mercado no sea de competencia perfecta, que no se autorregule, digamos, y esta necesidad que se va descubriendo de las instituciones, porque las instituciones vienen precisamente a evitar que esa dispersión, ese egoísmo, genere la tragedia de los comunes, es decir, la tragedia de la sociedad, ha hecho que muchos autores se pronuncien sobre esta cuestión. John Rawls es uno, James Buchanan es otro, Kulowski, para decir tres autores relevantes. En el caso de John Rawls, entiende que para lograr la cooperación social, la única manera de justificar las diferencias entre, por ejemplo, ricos y pobres, o todo tipo de diferencia de jerarquía en la sociedad, es que esas diferencias terminen generando un beneficio a los menos favorecidos de la sociedad. Es decir, está buscando un marco ético que haga viable y sostenible que la sociedad. ¿Y qué es la sociedad? La cooperación. O sea,
cuando se disuelve la sociedad, se disuelve la cooperación. Entonces, de lo que se trata es de generar mecanismos que estimulen la cooperación y desalienten la no cooperación o lo que sería la traición a la acción, a la cooperación social. En el caso de Buchanan, él entiende que las instituciones son importantísimas para desalentar precisamente la no cooperación y establecer una afirmación digamos, de lo que sería el bien colectivo o del bien social. Y él habla de la necesidad de una institución como la Constitución, y concretamente de la necesidad del contrato constitucional. Entonces, la economía debe encontrar o debería encontrar en la institución constitucional una especie de marco que evita, digamos, que se autodestruya, por decirlo de alguna manera. Entonces, es la tesis del contrato constitucional. Finalmente, el caso de Kulowski, él entiende que el mercado es precisamente un factor que debería tender a coordinar lo que es el bien individual con la producción y el bien colectivo. Es decir, él sigue creyendo que sin recurrir a mecanismos extramercado esto se podría conseguir, lo cual es por lo menos polémico. Finalmente, la ética empresarial, ¿es una necesidad o es una cosmética? Que sea una cosmética significaría que es una apariencia utilizada para obtener más utilidades, por lo tanto es una especie de recurso, diríamos, publicitario para engañar. ¿Cuál es la posición de Adela Cortina? Bueno, Adela Cortina entiende que la ética empresarial es hoy en día una necesidad debido a la necesidad de relegitimar, de rejustificar éticamente a la actividad económica y a la actividad empresarial particularmente. ¿Y en dónde basa la necesidad de la ética empresarial? Ella termina afirmando que aquellas empresas que han apostado a la ética son empresas que en el mediano y en el largo plazo tienen garantizada o no garantizada, sino mayores probabilidades de supervivencia. Es decir, a diferencia de modelos que tiene que ver con lo que Michel hablaba o conocía como el capitalismo norteamericano, donde el cortoplacismo reemplaza al modelo renano del mediano y largo plazo. Es decir, la apuesta por la ética, en última instancia, genera beneficios posibles en términos de supervivencia de una empresa altamente recomendables. Por lo tanto, entiende que una ética empresarial y una ética de la responsabilidad convencida aplicada a la empresa es una necesidad aún en términos prácticos y en términos de utilidad, aunque aparentemente genere costos al principio. En el mediano y en el largo plazo le resulta fuertemente recomendable. Bien, con esto concluimos el módulo 2 en el que hemos explicado el marco ético-cívico y el marco ético-económico de la organización empresarial. La idea ha sido fijar ciertos conceptos y aclarar algunos otros dentro de lo que ha sido una clase teórica sobre esta cuestión.